Decimos continuamos en este recorrido porque tenemos invitados en piso a quien le agradecemos un montón por la espera y por acompañarnos en esta jornada de día viernes con una campaña electoral que es una montaña rusa de emociones, y hablamos justamente del candidato a diputado nacional suplente en segundo término por el Frente Primero Jujuy Avanza, Santiago Amut. ¿Cómo estás, Santi? Buenos días, bienvenido a Minuto a Minuto. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación y buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por acompañarnos en este día viernes y preguntarte cómo va la campaña, ¿no? Porque parecería muy lejano, pero no, en 21 días aproximadamente entramos en veda proselitista. Sí, así es. Bueno, la verdad que una campaña muy intensa y también, bueno, de mucho trabajo y muy novedosa también porque es la primera vez que se vota con el sistema de boleta única de papel. Y es toda una novedad, y por ahí sí nos preocupa que cuando recorremos los barrios, hablamos con los vecinos de la provincia, algunos no están ni enterados de cómo es este nuevo sistema de votación, de cómo se va a realizar, ni siquiera se enteraron de que se cambió, como te decía, el sistema de votación. Y bueno, también hay ahí toda una tarea de concientización, de tratar de capacitar a todos los que se pueda, de cómo va a ser este nuevo sistema, de cómo se vota, esto de que ya no hay cuarto oscuro, de que ya no van a ir con el voto con la boleta como siempre hemos estado acostumbrados a hacer. Nada, toda una novedad, pero bueno, aún así venimos haciendo una campaña muy buena, con muy buena recepción de la gente. Uh-huh. Y eso nos genera muchas expectativas. Y bueno, la verdad que el espacio representa algo que la sociedad, que las bases del peronismo, que las dirigencias del peronismo nos venía pidiendo y nos venían diciendo, que era generar una unidad entre todos los sectores del peronismo, ¿no? Que siempre nos reprocharon esto de las divisiones que hubo en las elecciones pasadas o que hay en todas las elecciones. Y acá lo que se logró, esto de generar la unidad con tantos sectores, uh-huh, tan diversos, con los que tenemos inclusive muchas diferencias, pero entendiendo que hoy el pueblo de la provincia de Jujuy nos necesita unido para enfrentar y para ponerle un freno a las políticas de ajuste de Javier Milei, ¿no? Bien. Así que venimos haciendo una campaña muy buena, con muy buenos candidatos, una lista encabezada por Pedro Pascutini, ¿no? Que es un hombre honrado, un hombre trabajador, un hombre que uno no tiene absolutamente nada para reprocharle, un hombre que viene de abajo, que trabajó en el campo, que estudió en la escuela pública, que se recibió en la universidad pública. Así que la verdad que tenemos un candidato de lujo, una lista de lujo, porque todos los candidatos, gente que venimos de abajo, que conocemos los problemas que tiene la gente, porque nosotros también lo sufrimos y lo vivimos en carne propia, ¿no? Amud, ¿cuál es el principal reclamo de la campaña? ¿Seguridad? ¿Temor por el empleo? ¿Cuál? Mira, nosotros creemos que las mayores preocupaciones que hoy tiene el pueblo y que lo tiene la sociedad en general es la falta de trabajo, la falta de posibilidades, la falta de... Hay gente que la está pasando muy mal hoy, una familia teniendo, y parece que es lamentable, pero parece que hay que decir que si uno tiene un trabajo formal, tiene el privilegio de tener un trabajo formal, porque lamentablemente es algo que se está perdiendo. La desocupación está creciendo un montón, el trabajo informal está creciendo un montón. Por ejemplo, hoy cuando ayer visitábamos una de las ferias de Alto Comedero, que es la Feria de la Medalla Milagrosa, uh-huh, y cada vez son más cuadras y cuadras de gente que se suma a la feria para vender lo que sea. Pero digo, más allá de que hay gente que se dedicó toda su vida al trabajo informal y a vender en la feria y demás, pero cuando vamos a la feria nos cruzamos con jubilados, nos cruzamos con docentes, nos cruzamos con un montón de gente que tiene algún tipo de ingreso, que tiene un empleo formal inclusive, pero que tiene que estar haciendo esa o cualquier otra actividad para poder llegar a fin de mes, ¿no? Porque hoy
los sueldos no alcanzan, y ni hablar de un estatal jujeño, digamos, ¿no? Que con el salario no llegan ni a cubrir los primeros 10 días del mes, ¿no? La mitad del sueldo o un poco más en muchos casos se va en impuestos, se va en transporte público, se va en medicamento, servicios y la verdad que llegar a fin de mes, poner un plato de comida en la mesa es una odisea para muchos, entonces hay un pueblo que está sufriendo estas políticas de ajuste, que nos piden que hagamos todo lo posible por llegar y para ponerle un freno a estas políticas de ajuste que no aguantan esta situación de ajuste y de ataque permanente contra los sectores populares, ¿no? Porque a los jubilados no solamente no le aumentan las jubilaciones, sino que le quitan los medicamentos, le quitan los subsidios a los servicios esenciales, como la luz, como el gas, como el agua, al transporte público. Entonces se hace realmente imposible vivir, ¿no? Y también vemos un clima de decepción tremenda, ¿no? Un clima de decepción tremenda. Y en este proceso, en esta campaña, hemos hablado con muchas personas que lo admiten y lo dicen, ¿no? Que votaron en las elecciones presidenciales a Javier Milei y que hoy se sienten decepcionados, se sienten defraudados, se sienten estafados, porque él llegó diciendo que iba a combatir a la casta, pero bueno, resulta ser que parece que la casta, lo que él considera casta son los jubilados, los discapacitados, los laburantes. Dijo que llegaba para combatir la corrupción y resulta que hay casos gravísimos de corrupción en el gobierno y de las peores maneras, ¿no? Que puede haber el escándalo de la coima de la hermana del presidente, llevándose el 3% de la plata de la caja de los discapacitados, ¿no? Entonces reciben coimas multimillonarias de la caja de las personas con discapacidad, pero mientras tanto hay personas que, por ejemplo, no tienen las piernas y tienen que estar haciendo filas de hora y hora para convalidar que son personas con discapacidad y que por eso están cobrando la pensión. Mientras reciben la coima, vetan la ley de discapacidad que le da fondos al sector. Totalmente. Y encima todo esto, toda esta auditoría se hacen en la clínica y los sanatorios y las oficinas que pertenecen al diputado nacional de la Libertad Avanza en Jujuy. Entonces hay todo una trama, es todo negocios. Ahora el escándalo de José Luis Esper, que es terrible, ¿no? Que es la persona que encabeza la lista de diputados nacionales de Milei en la provincia de Buenos Aires, donde se confirmó, y no lo dice ni Grabois, ni el peronismo, ni C5N, lo dice la justicia de Estados Unidos, que este narcotraficante que fue capturado hizo transferencia de $200.000 a José Luis Espert, y que salió esta mañana a la luz un video de José Luis Espert confirmando que él recibió esa transferencia de $200.000 y argumentando una serie de estupideces que la verdad que es increíble, ¿no? Es increíble hasta dónde hemos llegado. Entonces, insisto, hay un nivel de decepción muy grande. Muy grande. Teniendo en cuenta justamente, ¿no? Nivel de decepción que marcas y que seguramente ustedes lo deben haber visto no solamente acá en la capital, ¿no? En los barrios de la capital, sino también en el interior, entendiendo que es una campaña que los ha llevado a los candidatos a todos los puntos de la provincia. ¿Cómo es la llegada también? Porque en este proceso justamente de decepción o de descreer en la parte política, también el llegar al vecino, el tocar la puerta, juntarse a hablar sobre distintas problemáticas. ¿Hay alguna resistencia por parte de algunas edades en particular, no sé, de los jóvenes, de los adultos mayores, o están abriendo al diálogo? Y bueno, es complicado el esto de empezar, digamos, el de establecer este tipo de conversaciones con la gente,
porque, bueno, Está muy descreída. todo lo que hemos venido pasando, sumado a que más del 50% de los argentinos votó a este presidente con la esperanza de que iba a hacer todo lo contrario, de que este sí iba a traer las soluciones reales, de que con este presidente íbamos a estar mejor, que se iba a acabar la corrupción, que se iba a acabar el hambre, que iba a haber trabajo, que se iban a dolarizar los sueldos y un montón de cosas que no pasaron, que pasó todo lo contrario. Entonces, ese descontento de la sociedad con la política sigue creciendo día a día, ¿no? Con las acciones del presidente, pero de todas maneras, a pesar de esa gran decepción con la política, los vecinos, las vecinas nos abren la puerta y nos reciben y hablamos porque nos dicen esto: che, hay que ponerle un freno a esto, pónganle un freno a esto. Que nos devuelvan los medicamentos gratis, que nos devuelvan los aumentos que teníamos los jubilados, los pensionados, que nos devuelvan el fondo de incentivo docente que quitaron y que es una parte fundamental del salario de los docentes de toda la Argentina, que nos devuelvan las universidades están sin presupuesto, y una serie de cosas que nos piden. Entonces, nada, nosotros creemos que es muy importante que llegue a la Cámara de Diputados Pedro Pascutini para que ponga en agenda todos los intereses de los jujeños y todos estos derechos que han sido avasallados por el gobierno de Javier Milei. En materia de empleo, ¿no? Por lo que estuvieron recorriendo en la campaña, pero también me imagino con las charlas que tuvieron con el sector empresario, con el sector industrial, con el campo, etcétera. ¿Notan que se vienen despidiendo muchas personas del empleo formal? ¿Y que esos son los que se están volcando en la feria en el empleo informal? Sí, totalmente. Y sobre todo en el sector privado. Bien. A ver, al haber este ajuste brutal, al no haber aumentos en los salarios, pero sí aumento en los costos de vida, hace que la gente consuma menos, y esa caída tremenda que hay del consumo afecta directamente a todo lo que es el sector del comercio, de la fábrica, de la industria, porque a ver, hace un par de años atrás, la gente usaba la tarjeta para comprar una moto, para comprar materiales, para ampliar la casa, electrodoméstico, para cambiar la tele, para poder tener por primera vez un aire acondicionado en la casa y demás. Y hoy se utiliza la tarjeta de crédito para poder comer. Para comprar medicamentos. Para comprar medicamentos. Y se genera un círculo... Sí, vicioso. Pero, ¿qué está pasando? Es increíble, por ejemplo, cómo ha crecido la cantidad de morosidad en los pagos de las tarjetas también. Sí. Porque la gente paga y vuelve a utilizar más y llega un momento que no cobra nada y que tiene que volver a pagar la tarjeta. Exacto. Y que tiene que volver a pagar. Entonces, es tremendo lo que está pasando, y esto también pega de lleno en el empleo privado formal, porque termina en despido, en suspensiones y en cosas que es insostenible porque la gente no consume. No hay plata para el consumo, y es toda una cadena que se está llevando puesto a la industria nacional, ni hablar de las pequeñas y medianas empresas, ni de hablar de aquellos que habían empezado algunos emprendimientos, que les iba bien y que estaban... está todo muy difícil para todos, ¿no? Pero bueno, hay una esperanza, acá hay un espacio político dispuesto a pelear contra todas estas políticas de ajuste y pelear para que volvamos a tener una provincia con justicia social, con trabajo, con industrialización, con oportunidades para los jóvenes, ¿no? Que también es tremendo lo que pasa con la juventud en la provincia de Jujuy. Hoy un joven sale de la secundaria y no tiene ningún tipo de oferta educativa, no tiene ningún tipo de oferta laboral. Entonces, ¿qué le queda hacer a la juventud jujeña? Y ni hablar de los jóvenes del interior, ¿no? Un joven del Talar, ¿no? Que termina la secundaria. ¿Qué carrera le ofrece
su municipio, su pueblo. La universidad llega al Talar desde... Claro, la expansión quedó ¿Qué en el carrera camino. terciaria tenemos ahí? Sí. ¿Qué oferta laboral tiene un joven que sale de la secundaria en el Talar? Ninguna. Bueno, entonces la situación es crítica, es terrible, y en el interior la gente la padece muchísimo peor. Es muchísimo peor, se agrava infinitamente, porque para ser, aunque sea un profesorado común y corriente, un joven del interior tiene que venirse a la capital o a alguno de los municipios principales, y le implica gasto de pasaje, el alquiler de un departamento, Desarraigo, comer afuera de la casa, todo. Entonces es tremendo. Estamos lamentablemente teniendo una Argentina y una provincia cada vez con menos posibilidades, pero eso se tiene que acabar, y nuestro proyecto político va en sentido contrario de todo lo que está pasando, y queremos llegar para darle una solución a todos estos problemas que, como te digo, que inclusive lo vivimos en carne propia nosotros también. Digo, por ejemplo, mi hijo van a la escuela pública. El fin de semana estuve esperando en la guardia del hospital porque se enfermó, mi hija se enfermó. Entonces, digo, conocemos las falencias que hay en la escuela pública, el mal estado de la escuela. A veces no hay ni tiza en la escuela, o los docentes poniendo de su sueldo para que los chicos puedan sacar una fotocopia, Sí. las horas que hay que esperar en la guardia en el hospital. Entonces, insisto, los problemas que tiene hoy el pueblo los conocemos porque lo vivimos en carne propia. Por eso queremos llegar para cambiar esta situación y para pelear para tener una provincia mejor y con más oportunidades para todos. Buenísimo, Santiago, si te parece bien repetirle a la audiencia justamente, ¿no? El frente que viene planteando esto, ¿no? Justicia social, y de alguna u otra manera buscar los elementos, ¿no? Las herramientas para contener y acompañar estas problemáticas que son latentes, no solamente en Capital, y esto lo volvemos a decir, ¿no? Ustedes vienen recorriendo todo el interior de la provincia. Bueno, nuestro espacio político es el Frente Primero Jujuy Avanza, lista 501, encabezada por Pedro Pascutini y Verónica Valente. También integran la lista Adrián Mendieta, Candelaria Pérez Abregú, Mariana Gallo y quien les habla. Así que, bueno, acá hay un espacio dispuesto a abrazar, a contener y a pelear para recuperar todos los derechos quitados y robados por el gobierno de Javier Milei. Ahora, teniendo en cuenta que hay, como vos dijiste, un montón de gente que no sabe ni siquiera que cambie el sistema de votación, mucho menos cuál es el que lo reemplaza, cuando se encuentren con la boleta única de papel, ¿cuál es la característica que va a tener el frente de ustedes? ¿Qué color? ¿Cómo lo van a poder reconocer? El nuestro es el tercero en el orden, es el tercero, es el casillero que tiene el fondo de color blanco. Bien. Ahí se van a encontrar con el número de lista, que es la lista 501, con el logo del frente, que es Primero Jujuy Avanza, con letra azul, y abajo la foto de Pedro Pascutini con Verónica Valente, y abajo los nombres de Pedro Pascutini, Verónica Valente y Adrián Mendieta. Bien. Hay un casillero blanco en el medio, donde ahí hay que marcar la tilde para que sea válido el voto. Buenísimo. Está bueno aclarar. Santiago, te agradecemos un montón. Esperemos justamente volver a dialogar, ¿no? Camino a este 26 de octubre, pero más que agradecidos con vos, con todo el equipo que te acompaña, de poder llegar justamente a hablar, ¿no? Un poquito más con uno de los candidatos que viene trabajando fuertemente dentro de este frente. Van a estar abiertas las puertas y los micrófonos de la radio para otra oportunidad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Aquellos que nos están escuchando, estuvimos dialogando con Santiago Amut, candidato a diputado nacional, suplente en segundo término por el Frente Primero Jujuy Avanza, y de esta manera nos vamos rápidamente a cumplir con